la primera capa, que es lo que llamamos infraestructura, que es básicamente el equipamiento fuerte, el equipamiento de energía, el equipamiento de refrigeración, todos los equipos que van a dar soporte a nuestra infraestructura de equipos de telecomunicación, bueno, de telecomunicación o de IT. Después pasamos a lo que es la capa 2, esta es la capa de operaciones, esta es la capa, digamos, también es infraestructura, pero infraestructura tecnológica, ahí donde vamos a hablar de lo que son los equipos de core, las bases de datos, los equipos de almacenamiento y todo esto. Y una tercera capa, que son lo que podemos hablar o decir que es la parte de servicios a clientes. Que es donde ya entonces empezamos a ver un poco más lo que es el procesamiento de la información, cómo se almacena, trabajar con los sistemas operativos y todo esto. Pero hasta acá, digamos, de todo esto el que conforma la sala de datos, hoy me voy a basar específicamente en lo que es la capa 1, que es la base de donde se soporta toda la operación de un data center. Entonces, siendo así, vamos primero a hablar de lo que es la capa 1. La capa 1 está conformada por 4 subsistemas, como lo pueden ver acá, es el subsistema eléctrico, el mecánico, el de seguridad y el de cableado. Entonces primero vamos a identificar cuáles son los elementos que componen cada uno de estos subsistemas. El eléctrico, comenzando por lo que es suministro de energía por medio de un transformador. Después viene lo que son los tableros principales de distribución, grupos electrógenos que debemos tener para poder dar respaldo a nuestra carga, sistema de transferencia por medio del cual vamos a seleccionar cuál de las energías vamos a utilizar en nuestra sala, UPS, posterior o abajo de las UPS empezamos a ver las PDU y por último, que a veces no tenemos plena conciencia de ello, el sistema de puesta a tierra. No pareciera, pero el sistema de puesta a tierra marca un punto muy importante sobre todos estos equipamientos que estamos mencionando acá, porque todo tiene que estar referenciado a una misma base, a un mismo sistema de protección. Pero bueno, la parte de puesta a tierra es un estudio y un análisis que se tiene que hacer particular antes de comenzar nuestra idea de construir una sala. Bueno, después de esto volvemos a lo que es nuestra capa y vamos a ver ahora lo que son los sistemas mecánicos. Sistemas mecánicos. Equipos de enfriamiento son todos aquellos equipos que vamos a utilizar para poder enfriar nuestra sala. Los equipos que son para control de temperatura y humedad, llamados también por ahí en algunos medios equipos de precisión, que ellos tienen el equipamiento interno para poder no solamente enfriar, sino tener control también de la humedad de la sala. Y por último, el sistema de gestión con el cual vamos a controlar estos sistemas. Todos estos equipos o estas máquinas que son las que finalmente me van a permitir cómo enfriar y cómo controlar el ambiente de nuestra sala. Además de que el sistema de gestión nos permite poder tener alertas tempranas, información de lo que está pasando en nuestra sala y cuál es el comportamiento que podemos tener dentro de ella. Bien, visto lo que son ya los sistemas mecánicos, vamos a ver lo que son los sistemas de seguridad o los elementos que conforman el sistema de seguridad. Bueno, acá sistema contra incendios. No podemos tener una sala de datos si no la protegemos contra
contra cualquier evento o posible evento de incendio, ya que son puros equipos eléctricos y electrónicos que tenemos dentro de la sala. Seguridad de acceso. Todos sabemos que dentro de una sala de data center o una sala de cómputo, lo que está dentro es un equipamiento sensible, costoso, de mucha importancia, sobre todo la información que se maneja por estos equipos. Entonces, no podemos tener una sala abierta o de acceso libre a todo el mundo. El acceso a estas salas debe ser restringido y solamente el personal autorizado debería entrar, sobre todo porque hay que saber si hay algo que se tiene que hacer dentro de la sala, la persona que entra tiene que tener pleno conocimiento de lo que se va a hacer, porque si no puede hacer cualquier desastre o daño dentro de ella. Y por último, monitoreo, que es lo que nos va a permitir poder hacer una revisión de que todo lo que se nos informa y que se nos dice, que se planifica de lo que se va a hacer dentro de la sala, quede registrado y asegurar de que esa persona está haciendo lo que debe hacer. Si lamentablemente hay algún evento no deseado, lo vamos a poder trazar por medio de lo que es el monitoreo. Además de que si la construcción de la sala de data center que se va a hacer es para ofrecer servicios a clientes, hay clientes que te exigen estos accesorios o estos equipos para ellos tener garantía de que pueden ver también los equipos que tienen dentro de la sala. Y para finalizar vamos a ver el subsistema que es lo que es cableado. Y con esto digamos que cubrimos todo lo que son el equipamiento que debemos prever y que debemos asegurar que tenga una sala de datos. Bueno, primero, por supuesto, cableado a potencia, no podemos encender ningún equipo si no llevamos la energía hasta nuestros equipos. Cableado de seguridad. Si tenemos equipamiento o elementos de seguridad, tenemos que tener cableado para poder controlar todos esos elementos, y son precisamente el cableado de seguridad para cámara, parte de control de acceso, sistema contra incendio y todo eso. Cableado de red, bueno, obvio, más que ustedes conocen muy bien de que no podemos tener una sala si no la tenemos interconectada entre sí, entonces debemos armar o se debe prever sistemas de cableado organizados para conectar nuestros equipos. Y por último, el tipo de canalizaciones que vamos a usar para poder transportar y llevar todos esos cables hasta los equipos. Esto debe estar bien pensado para que no tengamos un desorden. Sabemos que la sala de datos está llena de equipos de IT, y la cantidad de cables que podemos ver y manejar dentro de la sala es muy grande, y lo ideal es que tengamos todo esto bien canalizado y confinado en zonas y áreas específicas para que no nos estorbe con otros elementos. Entonces, bien, con esto les acabo de mostrar todo lo que es los elementos que componen la capa 1 de un data center. Ahora, vamos a ver, una vez que ya tenemos todos los elementos identificados, debemos entender de que no es que llego y coloco todos esos elementos dentro de mi edificación o mi localidad, sino que debo relacionarlos de una manera específica para que esto tenga un sentido y puedan trabajar y funcionar de forma correcta. Entonces, primero, como la gran mayoría de los equipos que acabo de mencionar son equipos eléctricos, no pueden funcionar si no tenemos energía. La energía, ¿quién nos la provee? La empresa que ofrece el servicio o suministro de energía en la localidad. Esto es un elemento que no depende de nosotros, por eso no lo contemplo dentro de lo que es los equipos clave para poder formar un data center, pero sabemos que sin energía igual no vamos a poder funcionar. Entonces, teniendo ya la energía del proveedor,
Arrancamos con lo que es transformador y generador. Normalmente, como las cargas de energía que se manejan dentro de una sala de data center son muy grandes, digamos, el que diseña, el que tiene la necesidad de construir la sala, tiene que proveerse su propio transformador, porque no es bueno estar compartiendo el transformador con otros clientes, ya que no puedes disponer de toda la energía que pueda entregarte el transformador. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante de por qué el transformador debe pertenecer o debe servir exclusivamente a lo que deseamos construir. Que esa sería nuestra fuente principal de energía. Y después estaríamos hablando de lo que son los generadores, que son la segunda fuente de energía con la que vamos a contar para poder respaldar en caso de que la energía del proveedor nos falle. Siguiendo con esto, pasamos a lo que es la subestación de control o tableros principales de control de toda la energía que nos va a llegar, ya sea tanto del transformador como del generador. Incluso ahí estaría inmerso de una forma implícita el elemento que me va a seleccionar con cuál de las dos fuentes deseo trabajar. Siguiendo con esto, entonces pasamos ya directamente a distribuir la energía a estos tres grupos de sistemas, que son el sistema de enfriamiento, que lo podemos denominar como todo lo que son aires acondicionados, los sistemas de seguridad, o servicios críticos también, que son sistemas de seguridad, sistema contra incendio, e iluminación de toda nuestra sala o nuestras áreas críticas. Y por último, le pasamos también o transferimos la energía a lo que es mi sistema de UPS. A la salida de mis UPS debo tener tableros, que son tableros que me van a permitir hacer las maniobras necesarias en caso de que tenga que hacer alguna manipulación sobre la UPS. Y después vamos a pasar ya directamente a unos tableros PDU o PDUs, que son ya directamente los elementos que van a entregar la energía a nuestros equipos de telecomunicación o equipos de IT que van a estar desplegados en nuestra sala. Como acá lo pueden ver, ya ahí digamos que diagramamos todo lo que es el flujo de la energía de todos esos elementos clave para poder desarrollar la capa 1 de nuestro data center. Pero ahora, o sea, nada de esto tendría sentido si yo no clasifico lo que estoy haciendo. Para yo poder establecer la manera como voy a conectar todos estos equipos, necesito clasificarlo y debo estructurarlo de una manera, digamos, algo que esté claro, que no sea un invento de la persona que está diseñando, sino que basado en alguna reglamentación y incluso hasta algunas normas. Entonces, para esto aparece una asociación que se llama el Uptime Institute, que es un organismo que se encarga de normar y regular la clasificación de los data centers y incluso te indica cómo deben estructurarse cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar. Pero para ello, el Uptime utiliza o tiene unas certificaciones que me clasifican ya directamente los niveles en la cual, dependiendo de la forma como yo construya o conecte todos mis equipos, le voy a dar una clasificación de nivel, que esto lo llaman por medio de los pies. En el día de hoy,
el Uptime para clasificar la infraestructura de data center ha desarrollado 4 niveles o 4 escalas de ordenamiento para los data centers. Entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son cada uno de esos niveles o cada una de esas escalas. Primero es el Tier 1, que es digamos que es la primera configuración de estructura para data center, y está compuesta de cada uno de esos elementos que les acabo de mencionar del subsistema de la capa 1, pero ninguno de los elementos son redundantes. O sea, cuento con todos los elementos, pero ninguno es redundante. Tengo uno de cada uno. Y a pesar de que tengo grupo electrógeno, tengo UPS, eso me permite, por supuesto, mantener una continuidad, un suministro de energía seguro y confiable a mi sala. Tengo un nivel de disponibilidad que da hasta el 99.6%. En algún momento a uno de esos equipos hay que hacerle trabajo de mantenimiento, hay que hacerle reemplazo, hay que hacerle cambio, y eso me abre la brecha de que por algún tiempo muy corto, pero voy a tener que hacer corte. Si uno diseña una sala bajo este esquema, no quiere decir que está mal, pero estás consciente de que en algún momento tengo que hacer un corte, algún trabajo programado y que voy a tener una afectación de servicio. Lo importante de esto es que si lo sabes y lo conoces, en el momento en que lo planificas de tal manera de que el impacto sea menor hacia el servicio de los clientes que tienen instalado en tu sala. Normalmente este tipo de configuración la hacen las empresas que construyen su propio data center. O sea, no para ofrecer servicio, sino para respaldar sus propios equipos. Luego pasamos a lo que es el Tier 2, que es que ahí ya empezamos a ver redundancia. O sea, todos los elementos que les mencioné de capa 1, todos los elementos que la componen, empieza a haber ya duplicidad de esos elementos o redundancia de esos elementos, para poder garantizar de que si tengo que hacer el servicio, mantenimiento, algún cambio, en algún momento pueda contar con un backup y eso no me afecte la operación. ¿Cuál es el detalle del Tier 2? Que las vías de distribución son únicas. Puedo tener doble motor, puedo tener doble UPS, puedo tener doble tablero, pero la vía, como yo transfiero la energía hacia los siguientes niveles, es única. Entonces, en ese caso, normalmente a los cableados y a los tableros no se suele, o no se acostumbra, está la creencia de que no se le hace mantenimiento, pero a pesar de que sí se le hace, los mantenimientos son muy espaciados. Pero bueno, siguiendo así, esta configuración me logra dar una disponibilidad de servicio de hasta 99.7%, que pudiéramos decir que es bastante aceptable porque cuentas con redundancia y sientes que tienes respaldo para poder respaldar la operación de los equipos que tienes en tu sala. Pasamos a lo que es el nivel 3, que a diferencia del anterior, no solamente los componentes son redundantes, sino que también tenemos la distribución también es redundante. La norma indica de que no se usan los dos medios de distribución a la vez, siempre tienes un activo y el otro pasivo, pero tienes la posibilidad de que si te toca hacer un mantenimiento o algún cambio o incluso hasta un incremento de capacidad en tu sistema de distribución, tienes la posibilidad de poderlo hacer porque tienes rutas alternas por donde transferir la energía. Y claro, ya con esto pues, llegamos a una disponibilidad bastante buena, que es del 99.98%, y esto prácticamente nos asegura una completa operación y continuidad de los servicios que tenemos en nuestra sala. Sin embargo, a pesar de esto, existe un cuarto nivel que, digamos,
es el nivel que tu sistema es completamente tolerante a las fallas. No hay posibilidad, o no debería haber posibilidad, de que tengas una afectación de servicio por energía dentro de tu sala si tienes una configuración de tu sistema de manera Tier 4. Porque todas las posibles fallas están contempladas y tienes respaldo de cada uno de todos esos elementos, incluso dependiendo de la forma como lo configures. Realmente hay poca diferencia entre el 3 y el 4, pero digamos que la diferencia más marcada entre el 4 y el 3 es que en el 3 tu proveedor de energía, de la empresa eléctrica, te da un solo circuito de alimentación y el resto lo tienes todo doble. En el 4 tienes la posibilidad de tener 2 líneas de alimentación o 2 circuitos de alimentación completamente independientes y que incluso vienen de subestaciones de alta tensión diferentes. Y como normalmente los sistemas eléctricos del país nacionales son interconectados, inmediatamente si uno cae puedes transferir al otro de forma automática y prácticamente minimiza el tiempo que puedas tener de trabajo con grupos, con generadores. O sea, digamos que básicamente esa es la gran diferencia entre el nivel 3 y 4, pero bueno, ahí pasamos ya a una confiabilidad total de nuestra sala. Bien, ahora voy a pasar a mostrarle unas referencias. Sí, como que no. Bueno, sí, voy a la siguiente. Bien, bueno, acá lo que quería mostrarles eran las referencias sobre las cuales se fundamenta toda la información que está acá en los diferentes niveles que establece el uptime, y es, digamos, la ANSI-TIA, que es el organismo que regula y que incluso es usado como una guía de apoyo para todos los diseñadores de data center, de cómo se debe construir todo lo que es la parte eléctrica de tu sala. Y la otra, que era la ASRAE, es la que regula justamente todo lo que es la parte de control ambiental. Estos son referencias, digamos, estándar y mundiales, y por la cual se guían todos los diseñadores de data center. Bueno, si tenemos todo construido de la forma como lo hemos estado conversando y apegándonos incluso a las normas que dice el uptime, podemos llegar a una sala estándar, una sala tipo, una sala estándar como esta que vemos acá, donde tenemos una capa de todo lo que es el equipamiento de energía, y la otra capa de sala, que es donde vamos a colocar físicamente nuestro equipo. Pero bien, ¿cómo inicia realmente un proyecto de data center? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo arrancamos esos primeros pasos para poder construir una sala? Primero tenemos que tener claro unas premisas, y en función de ello, entonces, ¿qué vamos a empezar a desarrollar cada uno de los elementos? Bien, primero debemos definir lo que son las cargas promedio que debemos manejar por rack. Después, el tamaño de nuestra sala, o el tamaño que disponemos para construir la sala. Definir cuántos racks se pueden instalar en la sala, por supuesto. Después, disponibilidad de los servicios requeridos en la localidad. Y por último, de alguna manera, debemos estar seguros de que el gobierno nos va a permitir poder construir la sala en la localidad que la queremos construir, en caso de que tenga
las municipalidades tengan algunas regulaciones específicas en cuanto a energía, uso de agua y todo eso. Pero bien, teniendo claras estas premisas, voy a arrancar a comentarles más o menos de cómo deben ser todos esos cálculos para llegar a lo que queremos. Primero, debemos saber la carga promedio que van a consumir nuestros racks. Segundo, cantidad de rack por sala. Después, definir la carga total de equipos de IT. Después pasamos a las capacidades que deben tener los UPS. Posterior, la carga térmica que tenemos que refrigerar. Y por último, de qué tamaño tiene que ser el generador para poder respaldar toda esta carga. Entonces, primero, cargas promedio por rack. Existen, digamos, tres bandas o tres rangos de potencia que se manejan para definir cuánto es la carga de un rack. Si los racks van a ser para equipos de telecomunicaciones como esto que se ve acá, hasta 3 kilovatios por rack, no más de ahí. Si nuestra sala va a tener no solamente equipos de comunicaciones, sino también servidores estándar, hablamos entre 4 y 6 kilovatios por rack. Y si igual va a ser de servidores, pero de servidores de alta densidad que demandan una cantidad de energía aún mayor, entonces estaríamos hablando de 7 a 15 kilovatios por rack. Cantidad de rack por sala. Esto es bastante sencillo. Las mejores prácticas indican de que el espacio promedio para colocar un rack dentro de una sala debe ser aproximadamente 2.5 metros cuadrados. Sabemos que el rack no mide más de un metro, casi un metro cuadrado, pero tenemos prácticamente 1,5 metros cuadrados de más, porque son los espacios que requerimos para movilizarnos alrededor del rack. Después pasamos a ver cuál sería la carga total de mis equipos de IT. Bueno, sencillo, simplemente agarramos la carga por rack que definimos, la multiplicamos por la cantidad de racks que van en la sala y ya con eso tenemos noción de cuál va a ser la carga total de mis equipos IT. La capacidad de los UPS. Bueno, aquí empezamos ya a diferir un poco. Si mi diseño es en base a la categoría Tier 1, la capacidad total de mis equipos de IT tiene que ser menor o igual al 80% de la capacidad del UPS. ¿Y eso por qué? Porque no debemos pasar más del 80% de la capacidad del UPS para no sacarlo de su nivel de eficiencia más alto y así poder ahorrar energía. Y si tenemos, el diseño de nuestra sala es Tier 2 o más, entonces ahí la capacidad total de equipamiento, de la carga total de mis equipos de IT tiene que ser menor o igual al 50% de la capacidad de cada sistema de UPS. Fíjense que ya acá estoy hablando, no se ve bien, estoy hablando de dos sistemas de UPS y ya aquí hay redundancia. No podemos cargarlo más del 50% a cada uno de los equipos, porque en caso de que alguno de ellos falle o que yo tenga que hacer una maniobra de carga entre un equipo y otro, si supera el 50%, el otro no me va a poder asumir toda la carga. Carga térmica. Aquí la cosa se empieza a poner un poco más compleja, que pareciera que uno mete aire acondicionado, no es así. Una sala de datos, la carga térmica en una sala de datos está compuesta por varios elementos. El principal, y que es el de mayor valor, es la carga el calor que generan los equipos de IT. Después tenemos el calor que generan los sistemas de distribución de energía, que hasta ahora a lo mejor no en ningún lado a veces lo comentan, pero todos los sistemas de energía por ahí está pasando corriente y ellos generan calor también.
Después tenemos el calor transferido por el cerramiento de nuestra sala. Hay paredes, hay techo, normalmente no se colocan ventanas, pero si son paredes, si linderos internos de una edificación, puede ser que haya ventanas. Y por ahí también hay transferencia de calor. Normalmente las salas de datos no tienen mucha gente, pero dentro de la sala también hay trabajan personas, y las personas que están dentro de esa sala también generan calor, y ese calor debemos considerarlo. Y por último, calor de otras fuentes, que normalmente estas fuentes son de origen eléctrico, como por ejemplo iluminación, pero también se deben considerar. Ahora, le estoy hablando de un montón de calor que se genera dentro de la sala, pero hasta ahora no les he dicho cómo lo calculo. Vamos a hacer un repaso rápido de eso. Y bueno, todos los números que les voy a mostrar ahora no son números que yo saqué de la manga, sino que esos están soportados, tienen base teórica, y bueno, en otra oportunidad pudiera ser posible mostrarles de dónde sale cada uno de esos números. Primero, como estamos hablando de calor que se genera por consumo de energía, el calor va a ser igual a la energía que consume el equipo. Entonces, específicamente para los equipos de IT, como esos no son equipos mecánicos, eso es pura electrónica, el calor, por cada vatio que me consuma un servidor o un equipo de IT, para yo poder enfriar cada vatio de calor que me genera ese equipo, yo necesito 0.86 frigorías. Y en el caso de los sistemas de distribución eléctrica, el calor que me generan los cables, los tableros, todas las térmicas que tenemos dentro de los tableros, va a ser la capacidad total de mi sistema de distribución multiplicado por ese factor, que es 0.02. Es un poco menor, bueno, bastante menor que el que me generan los equipos de comunicación, pero es un calor también a considerar cuando hablamos de distribuciones de potencia grande. Después venimos con los calores referentes o que entran a nuestra sala por transferencia de calor en el cerramiento, en las paredes. Y aquí les voy a comentar sobre unos índices de refracción que se utilizan, que esos están ya definidos, esos están en muchas bibliografías, y hablan de cuántos vatios de calor se introduce a la sala por metro cuadrado, dependiendo del tipo de cerramiento, si las paredes son de bloque, si son aisladas. Bueno, hay una cantidad de índices, que esos índices se pueden conseguir en la nomenclatura. Estos índices se multiplican por el tamaño de nuestro cerramiento, y ahí nos va a dar el calor que se introduce a la sala por ese tipo de cerramiento. Y por último, el calor que me generan las personas, que esto ya es un número bastante estándar, eso en cualquier lado lo podemos verificar, y que son 115 vatios por persona. Entonces, cuando haces tu diseño, tú decides cuántas personas van a entrar a una sala, y en función de esa cantidad de personas simplemente ya tienes el calor que se va a agregar a la sala en función de las personas. Aunque acá no lo muestro, está el calor de las otras fuentes, pero como las otras fuentes son también de origen eléctrico, podemos utilizar las primeras referencias de vatios a frigorías. Bien, ¿cuál sería entonces mi carga total a respaldar con el grupo electrógeno? Sencillo, simplemente es sumar todos los componentes que me consumen energía dentro de la sala. Y acá, entonces, simplemente sumamos la carga de los equipos de IT, la carga de los aire acondicionados, iluminación, de los servicios críticos, y eso nos va a dar cuál es la carga total que debemos respaldar. Ahora, les menciono, los proveedores de grupo, ellos no te dan los datos del equipo en kilowatts, te lo dan en kVA.
Entonces, cuando vayamos a seleccionar un grupo, tenemos que tomar en cuenta de que los motores son unos sistemas mecánicos y ellos tienen un factor de pérdida, tienen bueno, no de pérdida, que se le llama factor de potencia, donde la cantidad de kilowatts que él puede entregar no es igual a la cantidad de kVA que te dice el proveedor que tiene el equipo. Eso es importante reconocerlo. Y también recomendado por los mismos fabricantes de motores, no debes cargar el motor más del 80% de su capacidad, porque eso te incrementa el riesgo de falla sobre el equipo. Bueno, bien, habiendo reconocido y habiendo seleccionado cada uno de los elementos que necesitamos para construir una sala, digamos que podemos decir que ya contamos con un prototipo de sala y ya de acá lo que debemos es armar el proyecto y entonces empezar a hacer todas las estimaciones y las consultas de proveedores que se requieren para cada uno de los equipos que requerimos comprar. Pero ahora, ya que esto es esta charla se origina y se motiva por la construcción de una sala nueva de IXP, de una sala nueva de IXP para Cabase, yo simplemente le voy a mostrar todo el trabajo o unas fotos más o menos de cómo fue que nosotros hicimos para ir armando esta nueva sala de data center para Cabase. Bueno, realmente no es una sala muy grande, es una sala pequeña, cuenta con 8 racks, aproximadamente de 1 metro de profundidad y 60 centímetros de ancho, y ahí podemos ir viendo cada uno de los elementos que la componen. Fíjense que cada rack posee doble alimentación para que ésta sea respaldada. Tenemos nuestro sistema contra incendio acá y nuestro sistema de canalizaciones también por acá. Otra referencia es los equipos de aire acondicionado que están instalados en la terraza del edificio, nuestros UPS. Fíjense que en este caso contamos con 2 UPS y precisamente de cada uno de esos UPS sale energía para cada uno de los alimentadores del rack y con eso poder asegurar el respaldo de energía dentro de la sala. Y bueno, a pesar de que para este proyecto no se compró, no se tuvo que desarrollar la parte de respaldo con grupos, coloco estos grupos porque son los grupos con los que contamos en el edificio para poder respaldar no solamente los equipos o las salas de Cabase, sino también los de servicios y telecomunicaciones, que es nuestra razón de ser. Una sala tenemos una serie de salas de data center también respaldadas por estos motores. Estos son grupos de, como les dije, 550 kVA, pero de esos 550 kVA tengo disponible solamente 450, poco más, un poco menos, 450 aproximadamente, de kilovatios para respaldar toda la carga de nuestra sala. Bueno, con esto creo haber cubierto todos los puntos y los elementos que se requieren para poder armar la capa 1 de un centro de datos y la forma como se debería hacer para que la operación que implementemos dentro de nuestra sala esté 100% resguardada. Bueno, nada, ya con esto cierro mi presentación. Si tienen alguna duda sobre los números, los elementos que les mostré, bueno, tienen la oportunidad de consultarlo ahora. Por si quieren también, ahí les dejo mi correo, por si necesitan alguna referencia o que les pase alguna información específica sobre las normas o de dónde salieron algunos números, también pudiera por ahí indicarle, pasarle la información. Bueno, entonces ustedes me dicen si les quedó claro, si tienen alguna duda sobre el respuesta.
tuve problemas con la insonorización y con la vibración, más que nada de los grupos electrógenos, así que tuve que trabajar en cabinas para insonorizar y patas para vibración, así que eso no lo escuché, digamos. Aquí hay algo de que todos los sistemas que debemos instalar son sistemas muy dedicados o muy específicos para su uso. Los grupos no salen de ahí. Normalmente cuando uno pretende construir una sala y está en esa etapa de diseño, cuando uno va a buscar los elementos, cuando sale o solicita ofertar los elementos, debe hacerlo con gente que realmente conozca de esto. No somos expertos en toda esa cantidad de equipos, por eso debemos buscar a personas que sepan de esto. Y un verdadero proveedor de grupos electrógenos no te va a dar solamente la máquina, sino él va a visitar el sitio donde lo quieres instalar y seguramente te va a hacer recomendaciones sobre lo que es tema de ruido y temas de vibraciones sobre el sitio donde lo vas a colocar. Tiene soluciones, existen, son sencillas de implementar, pero si la prevés desde un principio, seguro que va a ser, eso no te va a representar ningún problema. Ahora, si el problema lo tienes después porque no se tomó la previsión, bueno, ahí puede ser que tengas alguna afectación del servicio de ese equipo para poder hacer las modificaciones. Pero sí, igual eso ocurre con los otros elementos. Debemos asegurar de que el proveedor que seleccionemos sea un proveedor local, con presencia en el país, porque todas estas máquinas normalmente vienen del exterior, pero necesitas tener proveedores locales que te puedan dar no solamente venta de repuestos, sino que incluso te puedan dar servicio para poderte atender ante una posible falla o cambio que tengas que hacer sobre estos equipos.